Fuera de mi vista, mendigo inútil. Roberto Mendoza, de 23 años, se quedó paralizado en la puerta de la casa de su infancia, mientras el agua de lluvia empapaba su delgada chaqueta. Su hermano mayor, Héctor, le empujó contra el pecho una bolsa de papel arrugada. Dentro no había más que una vieja caja de herramientas oxidada que su padre había dejado. Herramientas tan desgastadas y anticuadas que ni siquiera el deshuesadero local las había aceptado. «Esto es todo lo que mereces», escupió Héctor. «Papá desperdició suficiente dinero en tus ideas de negocio. Ahora que él ya no está, voy a vender esta casa. Y no vas a recibir ni un centavo. Pero 15 años después, aquel mismo joven humillado se convertiría en el fundador del Imperio de Construcciones Mendoza, empleando a más de 800 personas y construyendo hogares para quienes no tenían nada». Como él alguna vez, antes de comenzar esta inspiradora historia, comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para que podamos seguir acompañándote. Roberto siempre había creído que la familia lo era todo. Su padre, Miguel Mendoza, lo había criado junto con Héctor después de que su madre muriera cuando Roberto tenía 8 años. Miguel había sido un sencillo reparador, pero les enseñó a sus hijos que el trabajo honesto forja el carácter. Mientras Héctor aprendía a manejar el dinero y estudiaba contabilidad, Roberto aprendía a arreglar cosas: plomería, electricidad, carpintería. Soñaba con construir algo más grande, una verdadera empresa de construcción. Cuando su padre murió repentinamente de un infarto a los 62 años, todo cambió un martes. Roberto se sentó en la oficina del abogado, con las manos temblorosas mientras se leía el testamento. Miguel había dejado la casa familiar y los ahorros, casi 180,000 pesos, a Héctor, el mayor. A Roberto le había dejado solo su vieja caja de herramientas y una nota escrita a mano: «Construye algo hermoso, mijo. ¿Tienes las manos para hacerlo?». El rostro de Héctor se torció en una mueca burlona. «¿Ves? Hasta papá sabía que eras el caso de Caridad». «Héctor, eso no», empezó Roberto. «Voy a vender la casa», lo interrumpió Héctor con voz fría y calculadora. «El mercado está bien ahora. Sacaré al menos 2 millones. Tienes una semana para sacar tus cosas. Pero esta es nuestra casa. ¿A dónde se supone que voy a ir?». «No es mi problema. Tienes 23 años, Roberto. Arréglatelas». 6 días después, Roberto se encontraba bajo la llovizna de noviembre, frente a la casa donde había crecido, con todo lo que poseía metido en 2 bolsos. Héctor apareció en la puerta, impecablemente vestido como siempre, sosteniendo aquella bolsa de papel. «Casi lo olvido», dijo Héctor, su voz cargada de desprecio. «Tu herencia, las herramientas viejas de papá. Tal vez puedas venderlas para pagar el pasaje del autobús». La caja de herramientas era una vergüenza. Llaves oxidadas, un martillo astillado, destornilladores doblados, un nivel con la burbuja rota. Herramientas que habían hecho 1000 reparaciones, que habían solucionado cientos de problemas, pero que ahora parecían basura de otra época. «Héctor, por favor, ¿no podemos arreglar esto? Podría pagarte renta, ¿Podrías qué? Ni siquiera tienes un trabajo real. Has estado planeando tu negocio durante 3 años viviendo de la generosidad de papá. Eso se acabó. Madura, la puerta se cerró». El cerrojo hizo clic. Roberto se quedó allí mientras la lluvia arreciaba, empapándolo hasta los huesos. Tenía 847 pesos en el bolsillo, todo lo que había ahorrado de trabajos ocasionales, sin apartamento, sin perspectivas, solo una bolsa de herramientas inútiles y el desprecio de su hermano ardiendo en el pecho. Esa primera noche, Roberto durmió en una parada de autobús en las afueras de Ciudad Juárez. El viento frío de noviembre le cortaba la chaqueta y el banco metálico le clavaba la cadera sin importar cómo se acomodara. Abrazaba sus bolsas con fuerza, aterrado de que alguien le robara incluso esas pocas posesiones. Alrededor de las 2 de la madrugada, finalmente se permitió llorar.
No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos, temblorosos, que venían de algún lugar primario. Pensó en las manos callosas de su padre enseñándole a usar el nivel, en su voz paciente explicando por qué la precisión importaba. Pensó en la risa de su madre, un sonido que apenas podía recordar. «No voy a morir aquí», susurró en la oscuridad, con voz ronca. «No voy a morir aquí». La guerra acababa de comenzar. Roberto aprendió rápidamente que dormir en la calle significaba estar en constante vigilancia. Encontró una casa de huéspedes en el barrio más pobre, donde por 150 pesos a la semana podía tener una cama estrecha en un cuarto compartido con otros 3 hombres, un obrero anciano de fábrica, un joven músico y un hombre que nunca hablaba y desaparecía por días. Sus 847 pesos debían rendir de manera imposible. Compraba la comida más barata, frijoles, tortillas, las verduras golpeadas que los vendedores ofrecían al final del día. Su estómago se retorcía constantemente durante esas primeras semanas, pero Roberto tenía las herramientas de su padre, tan inútiles como todos decían. En su segundo día caminó por los vecindarios hasta que sus pies le sangraron buscando trabajo. En una pequeña tienda de la esquina, notó que el dueño luchaba con una bisagra rota en la puerta. «Señor, ¿puedo arreglarla?», ofreció Roberto el dueño. Don Ernesto, un hombre curtido de unos 60 años, lo miró con escepticismo. ¿Tienes herramientas? Roberto le mostró la caja oxidada. Don Ernesto rió, no con burla, sino con sorpresa genuina. Esas son reliquias. Mi padre tenía herramientas como esas. Todavía funcionan, dijo Roberto en voz baja. Arregla mi puerta. Si haces un buen trabajo, te pagaré 50 pesos. Las manos de Roberto recordaban lo que su mente dudaba. Quitó la vieja bisagra, aflojó los tornillos oxidados y volvió a colgar la puerta para que se moviera suave y silenciosa. Le tomó 40 minutos. Don Ernesto probó la puerta, abriéndola y cerrándola con aprobación creciente. Tienes las manos de tu padre, ¿verdad? La garganta de Roberto se cerró. ¿Cómo lo supo? Solo un padre enseña ese tipo de paciencia. Don Ernesto le pagó 100 pesos, el doble de lo prometido. Vuelve el jueves. Mi lavabo del baño gotea. Esa noche, Roberto comió una comida de verdad, pollo con arroz en un puesto de la calle, y volvió a llorar. Pero esas lágrimas sabían diferente, sabían a posibilidad. La voz corrió lentamente por el barrio. Alguien necesitaba reparar una cerca. Alguien tenía un enchufe que chispeaba. La puerta del gabinete de la cocina de una abuela colgaba torcida. Roberto aceptaba cada trabajo, sin importar qué tan pequeño fuera o cuán lejos tuviera que caminar. Su estrategia de precios era simple: cobrar menos que cualquiera, trabajar el doble y no irse hasta que el cliente sonriera. Al final del primer mes, Roberto había ganado 2.340 pesos. Había gastado 1.100 en comida, renta y pasajes de autobús para los trabajos más alejados. Guardó 1.240 pesos, escondiéndolos en su calcetín en la casa de huéspedes. El segundo mes trajo su primer gran reto. Una pareja joven, Eduardo y Luz, lo contrató para renovar su diminuta cocina, nuevos azulejos, reparar la plomería, instalar un gabinete usado que habían comprado. El trabajo pagaría 800 pesos. Pero Roberto necesitaba comprar materiales, cemento, tubos, piezas básicas. Solo tenía 600 pesos ahorrados después de pagar la renta. «Necesito un préstamo», le dijo a don Ernesto, tragando su orgullo. «Solo 400 pesos. Le pagaré con intereses del próximo trabajo». Don Ernesto lo observó con atención. «¿Por qué debería confiar en ti? Porque cuando digo que haré algo, lo hago. Usted lo ha visto». Don Ernesto le prestó 500 pesos sin intereses. «Págame cuando puedas». «Y mijo, deja de esconder dinero en tu calcetín. Alguien te robará». «Abre una cuenta bancaria». El trabajo de la cocina le tomó 6 días de jornadas de 12 horas. La espalda le dolía, las manos se le agrietaron y sangraron por colocar los azulejos. Pero cuando Eduardo y Luz vieron la cocina terminada, modesta,
Limpia, profesional, hermosa. Luz lo abrazó. Es perfecta, susurró. Llevamos 3 años ahorrando para esto. Le pagaron 1,000 pesos, añadiendo 200 como propina. Eduardo le estrechó la mano con firmeza. Necesitas tarjetas de presentación. Conozco a alguien que las imprime baratas. Al tercer mes, Roberto tenía tarjetas que decían: R. Mendoza, reparaciones honestas. Ningún trabajo es demasiado pequeño. Había pagado su deuda con don Ernesto, ahorrado 3,200 pesos y tenía una lista de 12 clientes esperando sus servicios. Compró su primera herramienta nueva, un taladro eléctrico. Costó 450 pesos y se sentía como un trono. Llegó la primavera, trayendo consigo la temporada de construcción. Roberto notó que muchos contratistas pequeños necesitaban manos extra, jornaleros que pudieran hacer trabajos especializados. Se presentaba en las obras al amanecer, ofreciendo sus servicios. Un contratista llamado Arturo, un hombre corpulento, de piel curtida por el sol y mirada desconfiada, lo contrató por un día. Te pagaré 200 pesos si puedes instalar este baño completo antes de la noche. Si fallas en un solo detalle, no recibes nada. Roberto instaló las tuberías, montó el inodoro, conectó el lavabo, colocó los azulejos de la ducha y selló cada unión. Terminó a las 11 de la noche, trabajando la última hora con una linterna. Arturo inspeccionó todo con un nivel y una mirada crítica. Finalmente asintió. Estás contratado. 3 veces por semana, 250 pesos por día. Si llegas tarde, estás despedido. Eso cambió todo. Roberto ahora tenía un ingreso estable, 750 pesos semanales con Arturo, más otros 800 o 1,000 de sus clientes particulares los demás días. Ganaba entre 7,000 y 8,000 pesos al mes. Se mudó de la casa de huéspedes a un diminuto estudio, una sola habitación con baño, pero era suyo. La renta costaba 1,200 pesos al mes. Compró un colchón usado, una pequeña mesa y su segunda herramienta nueva, una sierra ingletadora compuesta. A los 6 meses, Roberto había ahorrado 23,000 pesos. Pero lo más importante que había aprendido era algo crucial. El verdadero dinero no estaba en el trabajo diario, sino en los contratos. Arturo cobraba 15,000 pesos por los trabajos en los que Roberto hacía la mayor parte, y solo le pagaba 2,000 o 3,000. Roberto no sentía amargura. Observaba, aprendía. Una sofocante tarde de julio, Roberto conoció a doña Carmen, una anciana que dirigía un pequeño restaurante cerca del mercado. Su cocina era un desastre. Plomería vieja, cableado peligroso, paredes que no se pintaban desde el siglo pasado. ¿Puedes arreglar todo esto?, preguntó con voz cargada de preocupación. El inspector sanitario dice que si no renuevo me cerrará. Pero todos los contratistas me piden 40,000 pesos. No tengo tanto dinero. Roberto recorrió la cocina, tomando notas, calculando. Podía hacer ese trabajo por 25,000 en materiales y aún ofrecer buena calidad. Pero tendría que trabajar a tiempo completo durante 3 semanas. Puedo hacerlo por 32,000 pesos, dijo. Eso incluye todo: materiales, mano de obra, permisos. Tendrás una cocina que pasará cualquier inspección. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. Sigue siendo más de lo que tengo, mijo. Págame 15,000 ahora para los materiales. El resto puedes pagarlo en cuotas durante 6 meses, sin intereses. ¿Por qué confiarías en mí así? Roberto pensó en el préstamo de don Ernesto, en el abrazo de luz, en la nota de su padre. Porque alguien confió en mí una vez. Así es como funciona esto. Renunció a trabajar con Arturo, quien lo llamó ingrato, y se sumergió en la cocina de doña Carmen. El sol de julio caía como plomo fundido y la mala ventilación convertía el lugar en un horno. Roberto trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, durmiendo solo 4 horas. A mitad del trabajo llegó el desastre. La plomería estaba peor de lo que había calculado. Necesitaba 3,000 pesos más en materiales, dinero que no tenía y que no podía pedirle a doña Carmen.
de pie en esa sofocante cocina, a las 2 de la madrugada, con el sudor y las lágrimas mezclándose en su rostro, Roberto tuvo 2 opciones: rendirse o encontrar otra manera. Fue a la ferretería donde compraba siempre. «Necesito comprar a crédito», le dijo a la dueña, una mujer severa llamada Patricia. «Cumplo con mis pagos. Revise mi historial». Patricia revisó en su sistema. Siempre pagado, siempre puntual, siempre profesional. Te daré crédito a 30 días. Pero solo esta vez. Si fallas, no te vendo nunca más. No se arrepentirá. Terminó la cocina en 22 días. El inspector sanitario recorrió el lugar, revisó cada detalle y finalmente sonrió. «Excelente trabajo». «¿Quién hizo esto?». Doña Carmen le entregó la tarjeta de Roberto. Ese inspector se convirtió en su primer gran referente, enviándole 3 clientes más durante los siguientes 2 meses. Al final del primer año, Roberto había ganado 127.000 pesos, gastado 89.000 en materiales y gastos de vida y ahorrado 38.000. Pero lo más valioso era su reputación, el joven contratista que lograba lo imposible a precios justos. La primavera del segundo año trajo la decisión más importante de su vida. Tenía 64.000 pesos ahorrados y una lista de espera de clientes. Podía seguir trabajando solo, 1 o 2 proyectos al mes, o contratar ayuda y asumir varios al mismo tiempo. El riesgo lo aterraba. Empleados significaban nómina, seguros, responsabilidad. Contrató a Carlos, un chico de 19 años de la misma casa de huéspedes donde él había vivido. Carlos era entusiasta pero sin experiencia. Mantenía a su madre viuda y a 3 hermanos pequeños. «Te pagaré 300 pesos al día», le dijo Roberto. «Pero trabajarás duro, aprenderás rápido y nunca harás atajos. ¿Puedes hacerlo?» «No lo defraudaré, jefe», respondió el joven con brillo en los ojos. Entrenar a Carlos mientras hacía los trabajos lo llevó al límite. Hubo días en que quiso rendirse y volver a trabajar solo, pero poco a poco Carlos aprendió. Y mientras él aprendía, Roberto podía aceptar proyectos más grandes. Una pequeña fábrica necesitaba renovar sus oficinas. El dueño, Raúl, un empresario astuto, se mostró escéptico con el presupuesto de 85.000 pesos. Tengo contratistas que lo hacen por 60.000, dijo. «Y en 6 meses me llamará para reparar su trabajo», respondió Roberto con calma. «Yo garantizo mi labor por 1 año. Si algo se rompe, lo arreglo gratis. Ellos pueden decir lo mismo». Raúl lo contrató. El proyecto tomó 2 meses y le dejó a Roberto 31.000 pesos netos después de pagar salarios y materiales. Más importante aún, esa obra se convirtió en su carta de presentación. La mostraba en fotos a cada nuevo cliente. Para el invierno del segundo año, Roberto tenía 3 empleados, Carlos y 2 trabajadores más que él mismo había entrenado. Había ascendido de su estudio a un pequeño departamento de 2 habitaciones, una de las cuales servía como oficina. La vieja caja de herramientas heredada de su padre descansaba en un estante, rodeada ahora de miles de pesos en equipo moderno. Ese año ganó 340.000 pesos, ahorró 118.000 y tuvo que rechazar clientes por estar reservado 3 meses por adelantado. Una noche de diciembre, don Ernesto fue a visitarlo apoyado en su bastón. «¿Recuerdas cuando arreglaste mi puerta?» «Claro. Me dio mi primera oportunidad real. Te han estado observando, mijo. Estás construyendo algo verdadero. Tu padre estaría orgulloso». Roberto no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos húmedos. El tercer año trajo su mayor desafío y su mayor oportunidad. Un desarrollador llamado Vicente lo contactó con una propuesta ambiciosa: renovar un complejo de apartamentos de 32 unidades. El contrato valía 1.2 millones de pesos, pero requería una cuadrilla de al menos 20 trabajadores y completarlo en 4 meses. «No puedo hacerlo», dijo Roberto de inmediato. «No tengo la infraestructura». Vicente lo estudió con atención. «He preguntado por ti. Todos dicen que eres honesto, cumplido
y que tu trabajo es sólido. Esas cualidades son raras. Este proyecto te hará o te romperá, pero si lo logras, nunca volverás a preocuparte por conseguir trabajo. Esa noche, Roberto no durmió. Calculó, hizo cuentas, analizó riesgos. Tenía 186,000 pesos ahorrados, suficiente para cubrir la nómina unas 6 semanas si los pagos se retrasaban. Si algo salía mal, perdería todo. Al amanecer, llamó a Vicente. Lo haré, pero necesito 400,000 pesos por adelantado para materiales y salarios iniciales. Hecho. Empiezas el lunes. Roberto contrató 15 nuevos trabajadores, incluida una joven arquitecta llamada Sofía, recién egresada, que no encontraba empleo porque la construcción era cosa de hombres. Rentó una pequeña bodega para materiales y compró una camioneta usada por 45,000 pesos. El proyecto fue un caos. 3 trabajadores renunciaron la primera semana. Un envío de azulejos llegó equivocado. El inspector halló violaciones en la estructura existente que había que corregir antes de avanzar. A las 6 semanas, Roberto estaba 80,000 pesos por encima del presupuesto, con 10 semanas restantes. No dormía, no comía. Su cabello comenzó a encanecer a los 25 años. Una noche, Sofía lo encontró sentado en el piso de un departamento sin terminar, con la cabeza entre las manos. «No vamos a lograrlo», dijo él. «Sí lo haremos», respondió ella, extendiendo los planos en el suelo. «Estamos tratando de hacer 32 renovaciones personalizadas, pero todos los departamentos son iguales. Si estandarizamos los acabados, mismos azulejos, mismos accesorios, mismos planos, podemos trabajar en cadena. 3 equipos de 5 personas. Cada uno completa un departamento cada 4 días. Terminamos en 11 semanas, y por debajo del presupuesto». Roberto la miró asombrado. «¿Por qué no pensé en eso?» «Porque estás demasiado cansado para pensar. Vete a casa, duerme. Déjame manejar la planificación de mañana». El sistema de Sofía funcionó. Terminaron el complejo en 14 semanas, 2 antes del plazo revisado. Vicente estaba eufórico. Le pagó los 800,000 pesos restantes más un bono de 50,000. Más importante aún, lo presentó a toda su red de desarrolladores y propietarios. «Este chico es real», decía Vicente a todos. Al final del tercer año, Mendoza Construcciones tenía 23 empleados, 2.8 millones en ingresos, y Roberto había ganado 680,000 netos. Ascendió a Sofía como gerente de operaciones y socia. Promovió a Carlos como jefe de cuadrilla. Trasladó la empresa a una oficina real con sala de exposición. El cuarto año trajo proyectos comerciales, restaurantes, tiendas, oficinas. El quinto, su primera construcción desde cero. 3 casas nuevas para un pequeño desarrollo. La vieja caja de herramientas descansaba en una vitrina iluminada con una placa que decía «Donde todo comenzó. Herramientas de Miguel Mendoza, 1975-2015». A sus 28 años, Roberto empleaba a 84 personas, había completado más de 300 proyectos y tenía ahorros personales de más de 2.3 millones de pesos. Había comprado una casa modesta, nada extravagante, y conducía una camioneta con el logo de su empresa. A veces pensaba en Héctor, con una mezcla de tristeza y enojo que nunca se disolvía del todo. Hasta que, una fría noche de febrero, todo cambió. La lluvia de febrero caía en cortinas, el tipo de tormenta que convierte las calles en ríos y hace que todos corran a refugiarse. Roberto conducía de regreso a casa tras una inspección, los limpiaparabrisas luchando contra el aguacero, cuando sus faros iluminaron a 2 figuras acurrucadas bajo una parada de autobús. Una pareja anciana, empapada,
aferrándose el uno al otro contra el viento. Algo en la postura del hombre hizo que Roberto redujera la velocidad. Algo familiar en la curva de sus hombros. Se detuvo, encendió las luces intermitentes y bajó del camión. Al acercarse, la reconoció. Era Héctor. Su hermano parecía haber envejecido 20 años en 5. Los trajes caros habían desaparecido. Llevaba una chaqueta delgada con agujeros en las mangas. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos. La mujer a su lado, delgada y temblorosa, debía ser su esposa, aunque Roberto nunca la había conocido. Héctor levantó la vista. Sus ojos se cruzaron. En un instante, el rostro de su hermano pasó de la sorpresa a la vergüenza y luego a una desesperada esperanza. «Roberto». Su voz apenas se oía bajo la lluvia. Las manos de Roberto se cerraron en puños. Cada humillación, cada noche fría, cada momento de hambre regresó como una ola. Aquel era el hombre que lo había echado como basura. «¿Qué te pasó?», preguntó Roberto con voz plana. La mujer comenzó a llorar. Héctor la abrazó sin mirarlo. «Todo. Lo perdí todo. El negocio fracasó. Malas inversiones, deudas. Nos quitaron la casa, los autos, todo. Llevamos 3 meses viviendo en refugios. Y ahora necesitas ayuda». No fue una pregunta. «No tengo derecho a pedirla», dijo Héctor, la voz quebrada. «Sé lo que hice. Sé cómo te traté. Pero Marta, mi esposa, está enferma. Necesita medicinas. Nosotros». No pudo continuar. Roberto permaneció bajo la lluvia, el agua y las lágrimas mezclándose en su rostro. Parte de él quería marcharse, dejar que Héctor se hundiera en las consecuencias de su crueldad. Sería justo. Sería lo correcto. Pero otra parte, la que recordaba las manos pacientes de su padre, la confianza de don Ernesto, la bondad de tantos, sabía lo que debía hacer. «Suban al camión», dijo. «¿Qué?». «Suban al camión. Están empapados. Ella está enferma. Hay un hospital a 3 millas». Héctor lo miró, con lágrimas mezclándose con la lluvia. «¿Por qué me ayudarías? Después de todo lo que te hice». Roberto lo pensó. «Porque alguien una vez me dijo que el trabajo honesto forma el carácter, y he trabajado demasiado en el mío como para tirarlo por venganza». Los ayudó a subir. El interior estaba tibio, seco, olía a café y a serrín. Héctor miró el tablero. «Mendoza Construcciones, construyendo futuros». «¿Esto es tuyo?», susurró. «Sí». «Lo lograste, de verdad lo lograste. Con las herramientas inútiles de papá y con la ayuda de gente mejor que yo». En el hospital, Roberto pagó el tratamiento y los medicamentos de Marta. 2.340 pesos que apenas afectaron su cuenta. «Neumonía», dijo el médico. «Tratamiento posible, pero necesitaba descanso, calor y buena comida». Mientras Marta dormía, los hermanos se sentaron en silencio. Finalmente, Héctor habló. «Estaba equivocado, en todo, en ti, en papá, en lo que realmente importa. Creí que el dinero era todo, que era más listo que tú». «Eres más listo que yo», respondió Roberto. «En números, en estrategia. Siempre lo fuiste. Pero no más sabio. Tú entendiste lo que papá intentaba enseñar. Esa caja de herramientas no era basura. Era un legado de trabajo honesto. Yo solo vi chatarra». «¿Qué pasó con el dinero? La venta de la casa, la herencia». Héctor rió con amargura. «Lo invertí todo en una cadena de restaurantes que parecía perfecta.
Mi socio desvió la mitad y quebró la empresa. Perdí todo en 18 meses. El orgullo, resulta, es un vicio caro. Roberto asintió. ¿Qué necesitas? No merezco. No te pregunté qué mereces. Te pregunté qué necesitas. Héctor rompió en sollozos, escondiendo el rostro entre las manos. Una oportunidad. Solo una oportunidad para empezar de nuevo. Puedo hacer contabilidad, nóminas. Trabajaré duro. Solo necesito que alguien confíe en mí. Roberto pensó en Carlos, en Sofía, en su padre. Necesito un contador, dijo finalmente. Alguien que maneje los pagos, los impuestos, las finanzas. Empiezas con 8,000 al mes. Te ganas la confianza o te vas. Esas son las condiciones. ¿Me contratarías? ¿Después de lo que hice? Estoy contratando a un contador. Que seas mi hermano lo resolveremos con el tiempo. Héctor lloró en silencio. Lo haré bien, lo juro. Y una cosa más, agregó Roberto. Le vas a pedir perdón a papá. Está muerto. Lo sé. Mañana iremos al cementerio. Le dirás que estabas equivocado, que lo sientes. Y que las herramientas que llamaste basura construyeron algo hermoso. Y lo dirás de verdad. Héctor asintió, sin poder hablar. 3 meses después, en una cálida tarde de mayo, Mendoza Construcciones inauguró su nueva sede. Un almacén remodelado con oficinas, sala de exposición y depósito. 80 empleados, sus familias, clientes y vecinos asistieron al evento. Héctor estaba allí, más saludable, con un traje modesto que Roberto le ayudó a comprar. Marta, recuperada, conversaba con Sofía y el equipo de oficina. Don Ernesto, ya con bastón, observaba orgulloso. Eduardo y Luz habían ido con sus hijos. Continue generating.